Hola, muchas gracias por venir. El fondo es un vídeo también que he hecho, como 40 minutos, así no me paso del tiempo. Cuando acaba el vídeo, acaba la charla y todo. Muchas gracias. Me gusta el título del congreso, Estéticas híbridas de la imagen en movimiento, porque lo que ahora llamamos imagen en movimiento ha tenido un largo recorrido y muchas denominaciones. Enfocaré esta sesión con el apoyo de los fragmentos de mis dos últimas obras, el documental de Esther Ferrer, Hilos de tiempo, que es una artista que nació en 1900, para los que no lo conocen, que nació en 1937, tiene 83 años, 84 ya, creo, y es una de las pioneras de la performance en España. Y otra obra en proceso, que es mi obra Tractatus Video. Me interesa compartir con vosotros lo que he aprendido sobre los procesos creativos con Esther Ferrer y el compositor Tom Johnson, su compañero. Para empezar, ambos conocieron personalmente a John Cage y ambos trabajan con una escritura en el tiempo y la matemática como apoyo. El tiempo que llevo trabajando en vídeo, esto es desde principios de los años 80 del siglo pasado, y a cada práctica se le intentaba colocar una categoría estética, como un nuevo ismo, al hilo de la traducción de las vanguardias artísticas del siglo XX. En esto, el progreso tecnológico imponía y acompañaba, acuñando nuevos nombres: computer art, video art, vídeo de creación, arte y nuevas tecnologías, net art, electronic arts y arts. Eran definiciones que intentaban delimitar maneras de hacer y maneras de pensar. Podríamos hablar también de procesos híbridos de la imagen en movimiento. En esta charla voy a intentar hablar del proceso de la creación desde una práctica híbrida, una práctica que podemos encontrar en la manera de trabajar en otras artes temporales como son la música y la performance. Y cómo no, hablaremos concretamente de Fluxus. Con Cage, Cunningham, Pikes y Gecko Kubolta o Steiner, Budi y Basulka aprendimos que cualquier acción cotidiana, sea sonido, imagen o movimiento corporal, puede ser arte y puede presentarse en un lugar y en un tiempo como una obra o una forma artística. En esto tengo que decir que en 1983 tuvimos la suerte de estar en el Festival de Vídeo que organizaba Guadalupe Echevarría en San Sebastián, y ahí es donde conocí personalmente a Esther Ferrer y hicimos un curso con Steina y Budi Basulka, con lo cual ahí para nosotros fue como nuestro comienzo, ¿no? Esto. Es como si la idea duchamptiana de ready-made saliera del lugar expositivo y se extendiera al tiempo expositivo. En este contexto, las acciones se suceden como instrucciones de una partitura musical y no en vano muchas de las performances de Fluxus y Zag se anuncian como conciertos, aunque según nos cuenta Esther Ferrer, el llamar conciertos a una acción artística en la época franquista facilitaba el paso por la censura. En el documental veremos cómo Esther huye con Zag y Fluxus y las matemáticas del marcaje de la significación, pero cómo utiliza la palabra para expresar lo que necesita y quiere expresar. Esta dialéctica ha sido y es para mí una lucha constante, decir algo en un tiempo determinado o no decir nada. Empezamos el documental o el docuvídeo con el archivo del tren de John Cage, a la ricerca del silenzio perduto, donde Esther, junto a Zag, realizó 3 performances en 1978. Un fragmento de los ferrocarriles es del archivo de los ferrocarriles italianos, que compramos los derechos. Ahí está Esther, con bastantes años menos.
aquí, por ejemplo, ¿dónde lo sujetaría? Pues aquí se podría sujetar, aquí, o por ejemplo, aquí. Yo muchas veces me sujetaban el hilo para que yo pudiera continuar. Por ejemplo, incluso, ¿ves? Aquí, por ejemplo, pues lo hubiera metido aquí. O sea, y yo, la estructura era aleatoria, o sea, no quiere decir que yo intentaba hacer una cosa bonita. Busca del tiempo perdido, algo así creo. Entonces Cage invitó a muchísima gente, a artistas, a participar. Y era un tren que salía de Bolonia, iba hasta, no me acuerdo del sitio donde iba, que la gente cogía normalmente cuando volvía para ir al trabajo y para volver, para ir a su pueblo, a donde vivían. Entonces él nos contactó y les pidió a Juan y Walter si podían grabar los sonidos de la región. O sea, antes paran de 15 días, un tiempo, estuvieron pues, las fábricas, la gente que trabaja en el campo, la calle, los comercios, etc. Y esto sonorizaba el tren. Y ya en el interior del tren había artistas como Demetrio Stratos, Zag, yo, bueno, y muchísima gente que hacía acciones durante el trayecto. Luego, cuando se paraban en las estaciones, pues entonces los grupos folclóricos, los unos, los otros venían a la estación, naturalmente habían preparado comida, se comía, se bebía, se hablaba durante la parada del tren. Y cuando el tren seguía andando... En John Cage podemos ver cómo las instrucciones se estructuran como una obra. Y vemos cómo en este proceso el azar y el accidente se nos muestran como algo que nos libera de nuestra propia subjetividad. Decir con sentido o sentir sin sentido. ¿Qué es lo que conforma el sentido? Al igual que lo que marca un estilo es una repetición de una serie constante con las que identificamos a un artista, parece que la repetición insistente de una misma idea parece construir una identidad. Pero en este fluir, en este construir la identidad, surge el accidente, y el accidente azaroso puede producir heridas, agujeros en la coherencia y en la lógica, un lugar por el que puede transcurrir una nueva semántica. Lo inesperado surge del tropiezo, de un desequilibrio en nuestro cotidiano. Por esta razón, Cage jugaba con el I Ching y Esther juega con los números en una correlación de secuencias lógicas y no lógicas, ya sea con números primos o con una tirada de dados. En el siguiente fragmento veremos cómo Esther habla un poco de esta idea de John Cage y vemos junto a su compositor Tom Johnson hablando del accidente y de John Cage. Tanto uno como el otro conocieron personalmente a John Cage y fueron influidos por él. Yo creo que en el terreno de la música, para mí, ha sido la persona que más me ha enseñado, sin enseñarme. O sea, esto de que todo puede ser música, o sea, yo empezaba a oír la música de una manera diferente y a escuchar los ruidos de este mundo. O sea, y entonces mi universo sonoro se ha enriquecido enormemente. Vi racconta la mia vita. Allora, io sono nata in Sicilia, a Ragusa, che è la città. Otra influencia muy importante dentro de mi trabajo con relación a la performance, por ejemplo, cuando Cage decía el accidente forma parte de la obra. Y entonces y yo me he dado cuenta muchas veces en mi trabajo de plasticidad, o sea, en mi trabajo plástico incluso, cuando hago las fotos trabajadas y todo esto, que a lo mejor hago un error, hago un accidente, y este accidente, o sea, muchas veces me lleva por caminos que de otra manera yo no hubiera ido nunca.
Porque quieras o no quieras, tienes un mundo. O sea, estás metido dentro de tu bola y aunque te crees muy libre, tienes tus limitaciones. Y entonces de repente, un accidente. ¿Y qué hago? ¿Lo tiro? ¿Empiezo otra vez? Bueno, yo lo dejo reposar y de repente un día dices, oh, maravilloso, voy a hacer esto. Y entonces te abre un camino. Y en este sentido yo esto se lo debo a Cage, esta frase que yo repito mucho cuando hablo de la performance, todo lo que pasa forma parte de la obra, incluido el accidente. El accidente te puede llevar, en mi caso, yo estoy absolutamente convencida, a hacer cosas, obras que de otra manera seguro que no hubiera hecho. Porque quieras o no quieras, tienes una estética, tienes unos límites, o sea, vas por un camino. O sea, aunque crees que eres lo más libre, bueno, yo hablo de mí siempre, que eres completamente libre y que haces esto. O sea, pero este azar sí que me libera. O sea, me libera. O sea, citando a Cage, ¿no?, de mi propia subjetividad. No es que yo quiera este azar, como Cage, que lo cogía Lichín. No, yo estoy intentando hacer lo que hago, pero ¡paf! Pasa esto y de repente vas y haces una cosa completa, coges un camino que de otra manera, estoy segura, no hubieras recurrido nunca. Toute pensée émet un coup de dé. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Toute pensée émet un coup de dé. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Toute pensée émet un coup de dé. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Toute pensée émet un coup de dé. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Toute pensée El émet dado un es coup de dé. un adoquín de París de mayo de 68. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Ahora hablaremos de dos acciones que devienen Toute políticas pensée émet un coup de dé. por el propio hacer Un coup de de dé la jamais acción n'abolira artística. le hasard. De una manera diferente, Toute pensée estas dos émet un performances que coup de vamos a dé. ver tienen como fondo el miedo. Un coup de dé jamais El primero, n'abolira la le coral del hasard. miedo, habla de un miedo individual, Toute pensée émet interno un coup de y dé. subjetivo. El segundo, se hace camino al andar, es un miedo social en un lugar marcado por el conflicto permanente. Hablamos de Israel y de Palestina. Lo político surge de la propia acción, del hacer y del andar. El camino se hace al andar de Machado, que vamos a ver como es citado varias veces por Esther. La performance de Esther, que lleva este nombre, va andando y mientras va andando va trazando una línea en el suelo con una cinta de carrocero. Esta línea transcurre por Jerusalén y luego por Ramallah en Palestina. Y ahora nos preguntamos, ¿dónde está el sentido de esta acción? ¿En el lugar? ¿En la propia acción? ¿En lo que significan estos lugares en nuestro imaginario? ¿En el tiempo que recorre al andar? ¿O en el tiempo que pasamos juntos mientras hago esta acción? En estas performances marcamos los lugares, pero también marcamos el tiempo. En la primera, la coral del miedo, vais a ver cómo es muy actual. Para mí tiene mucho que ver con la época pandémica. Y cada año le piden a un artista que busque un tema. Y era el año, o sea, que había todo esto de los terrorismos, todo esto y nos había metido el miedo. Estábamos todos temblando. Había el meteorito que se va a caer, la bomba atómica que va a explotar, el SIDA que nos va a matar a todos. Bueno, o sea, todo era el terrorismo que no se puede ya ni viajar ni nada porque te van a matar. Estamos sumergidos en el miedo, la manipulación del miedo es algo. Y entonces yo pensé, bueno, una manera de quizá neutralizar este miedo es diciendo tengo miedo públicamente, yo tengo miedo. Y entonces, o sea, organicé una con 60 personas o las que haya, pero vas a entrar, que dice, que canta o grita o chilla o dice lo dice de otra manera, por ejemplo, tengo miedo, y el que está en la siguiente línea, yo también, y el otro dice yo, y se va acumulando el sonido y al final, ya para el máximo de la catarsis, o sea, todo el mundo dice de qué tiene miedo.
Yo tengo miedo de la policía, yo de mi madre, yo de mi padre, o sea, y se organiza un barullo y así se termina, ¿no? O sea, por ejemplo, porque este formato me gusta. Yo tengo muchas performances que ando. A mí me gusta muchísimo andar. O sea, muchísimo, siempre me ha gustado. Y luego hay una poesía que es la de Machado, que cuando yo, a pesar del franquismo y todo esto, nosotros en el bachiller estudiábamos Machado. A pesar de que era un republicano que se fue exilado, patati patatá, pero leíamos Machado. Y esta poesía de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es algo que si yo he tenido siempre en la cabeza y que me ayuda mucho en la vida. O sea, en los momentos estos difíciles, que dices, o sea, si te paras has perdido ya todo. O sea, no puedes pararte. O sea, hay que seguir. En este documental uno de los mayores protagonismos lo tiene la construcción de la identidad a través del cuerpo. El propio cuerpo del artista expresa en un lugar común cómo interfieren los conflictos sociales e incluso los conflictos semánticos que derivan de las convenciones sociales. Esther afirma: yo no soy una artista feminista, soy una mujer feminista que hace arte. El cuerpo y la identidad son una constante en sus performances. Medir el cuerpo como desvinculación de la estandarización y la moda, mostrar el paso del tiempo por su cuerpo, ya sea con fotografías de su cara a lo largo de los años o en las performances que vamos a ver, en la íntimo y personal, en el paso del tiempo, una que hizo en los años 70 y otra en los años 2000, 40 años después. Nuestro cuerpo nos pertenece. Vamos a apropiarnos de nuestro cuerpo para vehicular lo que nosotros queremos transmitir. Entre otras cosas es que mi cuerpo me pertenece, yo hago con él lo que quiero y además, o sea, no tengo por qué responder a los cánones de belleza masculina que las mujeres nos lo hemos tragado y nos lo hemos creído, que la belleza femenina es esto. Entonces yo, a la época, no sé qué edad tenía, pero era mucho más joven, por supuesto, y no respondía a los cánones de belleza en absoluto. Y entonces decidí hacer como otras mujeres, emplear mi cuerpo para decir todo esto y decidí medirme mi cuerpo desnuda o vestida, apuntar las medidas para que vieran todo, que no correspondía a los cánones que correspondían a la época, pero que yo tenía derecho con mi cuerpo mostrarlo y hacer lo que yo quería. Entonces, ese es el origen. Al principio me medía yo, sola, vestida desnuda. Pero en un momento determinado pensé, o sea, ¿por qué siempre la mujer tiene que ser la que se desnuda? O sea, porque aunque yo estaba segura de lo que hacía, también se podía dar esta interpretación un poco de exhibicionismo, o sea, enseña su cuerpo, aunque viendo mi cuerpo no creo que nadie pensara que era una exhibicionista, verdaderamente no correspondía. Entonces decidí que a partir de un momento iba a medir el cuerpo de un hombre. Yo estaría desnuda y el hombre yo estaría vestida y el hombre estaría desnudo, yo le medía y hacía lo mismo, y decía las medidas que correspondían o no a la belleza masculina, ¿no? Entonces esto me encantó tener esta idea porque a lo largo de esto yo pedía un hombre adulto,
O sea, no pedía nunca, nunca, ni guapo, ni feo, ni joven, nada. O sea, nada. Por ejemplo, es lo que digo siempre de las performances, ¿verdad? Por ejemplo, esta performance era en Estrasburgo, me dijeron, era justamente un festival de performance que estaba axé, o sea, mucho sobre la presencia, ¿no? Y entonces yo dije, voy a hacer esta performance, pero voy a medir a un hombre, ¿eh? Y entonces pedía, como siempre digo, a los que organizamos, oye, necesito el cuerpo de un hombre adulto que lo quiera hacer conmigo. Y fue, o sea, increíble lo que es verdaderamente, o sea, que nos creemos más libres de lo que somos. Y de repente un día me llama el que organizaba y me dice, Esther, tenemos un problema. Y digo, ¿que no encontráis alguien que quiera hacerlo? Dice, sí, hemos encontrado 3, pero los 3 son negros. Digo, bueno, ¿y dónde está el problema? No, claro, no, o sea, no, eso... Digo, pues genial, yo no lo había hecho nunca. Entonces yo pensaba hacerlo, medir el cuerpo de la persona que viniera. Pero como yo lo que no quería era que hubiera unas lecturas absolutamente que no era mi intención, entonces decidí hacerlo genial. Nos medimos los dos. Él me mide a mí, yo le mido a él, y los dos bien desnudos, y a cual, y todo. Y te juro que fue el chico que era artista, bueno, que había venido a estudiar, era divertidísimo. Cuando explicándonos lo que... O sea, hay una pequeña vídeo por ahí donde estaban mientras yo le explico a él, los dos en pelotas, o sea, yo le explico, mira, te tienes que poner aquí, tienes que hacer esto, que es mucho más interesante que el vídeo final, al final. Pero el vídeo final está muy bien también, ¿no? O sea, no solamente está muy bien, además era maravilloso, porque él era joven, guapo. O sea, yo ya tenía no sé cuántos años, viaja con todas las tetas que se caían. O sea, que ese contraste era genial. Y además, o sea, como nos lo estábamos pasando muy bien, o sea, y el chico entendió perfectamente lo que íbamos a hacer y tal, pues esto que, o sea, sale como una flor, ¿no? O sea, sale, ¡paf! Y ha salido bien. Ahora empezamos con los números primos. Un ritmo diferente y sorprendente. Como hemos dicho y ha dicho antes Esther, intenta huir de la subjetividad, del gusto estético, y para esto las matemáticas le ayudan. El gusto por las matemáticas es un gusto también compartido por Tom Johnson, que es su compañero, cuyas composiciones musicales están basadas en secuencias matemáticas. El sonido que hemos oído es obra de Tom. En el documental también hemos contado con Raúl Ibáñez, un profesor de matemáticas, es un divulgador de matemáticas que le interesa también la obra de Esther y de Tom. Para Esther, los números primos son como un objeto encontrado, un ready-made usamtiano. En cambio, para Tom, las matemáticas son las bases de su creatividad, una obsesión que cruza todas las notas y todos los ritmos posibles. Así sus obras se llaman Música para 88, El Triángulo de Pascal, la serie de Fibonacci, Ritmos profundos, etc. Es lo que más me gusta de las instalaciones con números primos, ¿verdad? Que cuanto más grande es, más diversidad hay, más diversidad de ritmos, de colores, de líneas, etcétera, y nunca es geométrico, nunca, en mi experiencia. Bueno, yo ya sabes que trabajo mucho con la idea de tiempo. Normalmente lo contamos por segundos, por horas, por días, por meses, pero que la numeración entra dentro mucho en nuestro cotidiano del tiempo. O sea, si empezamos a hablar filosóficamente es otra cosa, pero en nuestra vida diaria estamos condicionados por el tiempo. Vivimos con una presencia del tiempo cronométrico, artificial, lo que quieras, porque hay muchos tiempos en realidad, pero existen. Para mí, abordar este documental con Esther
ha sido un gran aprendizaje, pero también me ha servido para salir de mi subjetividad como artista y escuchar al otro. Y algo que me encanta y que he aprendido es cómo ella ha huido y huye de las modas del gusto estético y del circo del arte, que así lo llama ella. En mi Tractatus, que es la obra que vamos a ver ahora, o fragmentos de una cosa que estoy haciendo, he intentado huir de lo aprendido, de mis gustos estéticos también y sobre todo de mis miedos estéticos. Una manera de pensar haciendo. El título de Tractatus viene del conocido libro de Wittgenstein, en el que reflexiona de manera fragmentada, enumerando cada parte sobre un tema y luego sobre otro. Los diferentes fragmentos en su recorrido van componiendo una estructura de árbol. El hacer pensando como proceso de creación es algo muy extendido en las artes visuales, pero muy poco utilizada con la imagen móvil. Primero, porque la imagen tecnológica siempre representa algo y se refiere a algo real. Es como un gesto que está ahí ahora. No podemos utilizarlo como si fuera un concepto, porque cuanto más queremos llenarlo de significados, el sentido se nos desboca. Hacer cine pensando, decía Godard, o la forma que piensa. Pensar por contraste, oposición asociada a intuición. Acercarnos a la imagen dada o encontrada por sentimientos y no por sentido, por accidente y no por lógica. Y, ¿por qué no?, utilizar el texto para decir algo. El texto en la pantalla es un gran instrumento tecnológico. Tiene la fuerza de un aprendizaje conceptual transmitida a lo largo de los siglos. Son fragmentos realizados en plena pandemia, cuando estábamos confinados. A mí, afortunadamente, me tocó quedarme quieto cerca de un parque natural donde podía pensar y pasear diariamente. Viendo de nuevo estos fragmentos, me doy cuenta del peso que tiene el lugar sobre el propio pensamiento y sobre el propio hacer. Mi próximo lugar para pensar será la ciudad, donde imagino que el pensar y el pasear darán fragmentos muy diferentes a estos. Aquí van algunos de este work in progress.
Este amarillo es un guiño, el único guiño que hay al libro de Wittgenstein, en que habla del rojo como un concepto inseparable del objeto. Este fragmento está hecho con Javier Villarreal, un compañero de la universidad, que trabajé con él con un escáner de puntos de 3D, y justo después de ayudarme a hacer esto pues, murió de un cáncer galopante. Entonces, bueno, pues hablo también que estos puntos no son solo lugar, sino también son tiempo, y es un poco como el punctum de Roland Barthes, ¿no? En la cámara lúcida. Un poco se nos ve además a los dos ahí como puntos, como fantasmas en medio de ese bosque de puntos.
acabaremos con Andar por hablar, que es como se llama la performance de Esther Ferrer con la que acabamos también el documental. El lenguaje de nuevo, el lenguaje de un tiempo, muchas cosas por decir, palabras que se suceden conos sin sentido, sentidos que se suceden como latidos paralelos en diferentes cuerpos, cada cual con su ritmo. Pero la acción avanza con el tiempo, hable yo o hable Esther en este documental. Cuando recorrió 40 kilómetros profundo de la oscuridad, no podía dar nada, ni delante ni detrás. Cuando recorrió 50 kilómetros profundo de la oscuridad, no podía dar nada, ni delante ni detrás. Cuando recorrió 60 kilómetros profundo de la oscuridad, sin luz, no podía ver nada, ni delante ni detrás. Cuando recorrió 70 kilómetros profundo de la oscuridad, no podía ver sin la menor luz, no podía ver nada, ni delante ni detrás. Cuando recorrió 90 kilómetros profundo de la oscuridad, sin la menor luz, no podía ver nada, ni delante ni detrás. Cuando recorrió 100 kilómetros profundo de la oscuridad, sin la menor luz, no podía ver nada, ni delante ni detrás. Cuando recorrió 120 kilómetros, Muchas gracias.